siempre digo que los derechos que no se reclaman son letras muertas, por lo tanto las comunidades indígenas estamos muy acostumbradas a eso. Tenemos un montón de derechos acá a nivel constitucional que nos reconoce como pueblo preexistente al Estado Nacional, o sea, todo lo que vino después ya es algo que nosotros no deberíamos entrar dentro de lo que es el reglamento de un Estado, ¿no? Por eso Ujú, algunos hermanos ya hablan de un Estado federal y no de un Estado nacional, porque la Argentina debería ser un Estado plurinacional, ¿no? ujú, Entonces lo que digo es, no hay nada para inventar, porque el convenio 169, las declaraciones de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, dice clarísimo el reconocimiento, ya sea nuestra forma de organización, reconoce nuestra personalidad jurídica de nuestras comunidades, la libre determinación, pero no podemos ejercer nada de esos derechos si no tenemos nuestros territorios. ujú, ujú. Los MBA no existen sin el monte y el monte no existirá más sin los MBA. Eso es el lema que yo siempre digo, porque para desarrollarte como una cultura, de acuerdo a tus pautas culturales, necesitas tu territorio y estamos Ujú. quedando sin territorio mientras duran, no sé cuántos años más durará. Ojalá hoy en este momento lo urgente es la prórroga de esta ley hasta que se terminen los relevamientos territoriales en todas las comunidades indígenas del país, pero Ujú. después se tienen que trabajar durante esos 3 o 4 años más que se prorrogue la ley. Es urgente el tratar de meter un proyecto de ley y que haya personas, políticos, la clase política, deben escuchar a las comunidades indígenas que vienen con una propuesta de un proyecto de ley para la propiedad Ujú. de territorios indígenas. O sea, no Además, debemos eso quedar con esto, digamos. es interesante, Jorgelina, porque hace muchos años que vienen discutiendo cómo debería ser, qué debería contemplar una ley de propiedad comunitaria, digamos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué consensos hay en relación a ese proyecto de ley desde las distintas comunidades en todo el país? La realidad es que no hay ningún proyecto de ley hasta ahora, digamos, pero sí antes de la pandemia, por lo menos los pueblos del NEA, del Ujú, Chaco, Santa Fe, Formosa, Misiones, estuvimos reunidos, digamos, tratando de estudiar o de dar a conocer, había un anteproyecto, ni siquiera es un proyecto, ¿no? Anteproyecto de varias versiones. ujú, ujú. Entonces veníamos trabajando, pero después con el tema de la pandemia fue muy difícil volver a reunirnos diferentes organizaciones indígenas, referentes indígenas de todo el país para reunirnos y volver a consensuar. Pero yo creo que las comunidades indígenas creo que saben muy bien qué proyecto de ley quieren, ¿no? El Ujú. tema es la voluntad de la clase política que se tienen que tratar en algún momento, porque eso tiene que ser aprobado por Senado, diputado, o sea que vamos a depender mucho. Obvio que lo esencial es las movilizaciones de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, que somos nosotros los interesados y los que realmente nos interesa, ¿no? Ujú. Pero lo más doloroso es que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas, pero como dije, si no luchamos nosotros Ujú. no va a tener no tenemos un horizonte muy positivo, ¿no? Jorgelina, y en relación a la prórroga, ¿qué, ya hay contactos con los legisladores? ¿Ya tienen algún pronunciamiento que se haya hecho de parte de los legisladores con la intención de que la prórroga salga? ¿Saben si hay alguna intención del Ejecutivo Nacional de impulsar también esta prórroga? Sí, por lo menos, o sea, en el discurso, la vez pasada escuchamos a la presidenta del INAI, especialmente porque es una persona, la doctora Odarda, es una Ujú, persona que conoce mucho, inclusive ella estaba en una comisión tratando un poco sobre el proyecto de ley, ¿no? Antes de ser funcionaria del INAI. ujú. Pero hay o sea, voluntad pareciera que hay, pero el tema es que la última vez que se prorrogó esta ley ya fue
muy dura para todo, fue una preocupación enorme y fue una gran movilización de las organizaciones indígenas. Y creo que en aquel momento se logró eso gracias a las movilizaciones de las Ujú, comunidades indígenas. ujú, Pero la verdad es que yo no escuché mucho pronunciamiento de la clase política, pero sí, digamos, del órgano del INAI, sí, ujú, pero dan como un hecho de que sí que se va a prorrogar, inclusive se volvió a firmar el convenio eh, de, de la ley 26.160 acá en la provincia por 4 años más, y yo no ujú, entendía por qué si ahora en noviembre vence, ¿no? Entonces hay ujú. contrataciones de personal para trabajar y eso, digamos, más, no por 6 meses ni por 3 meses, sino por más tiempo.